4 de junio, el vigía invisible, Daniel capítulo 5. Continuamos con esta cadena interesante, cómo se ha desenvuelto la mano de Dios en este joven y sus amigos. Ahora, hacia el fin de la vida de Daniel, se estaba produciendo grandes cambios en la tierra, a la cual más de 60 años antes, él, Daniel, y sus compañeros hebreos habían sido llevados cautivos. Se encontraba todavía Daniel en la tierra de Babilonia, con el rey de los caldeos, pues Judá había sido desolado por su apostasía. Nabucodonosor había ya muerto. Babilonia entonces, antes alababa a todos los dioses falsos y toda la tierra se rendía a Babilonia. Había ya pasado a ser gobernada Babilonia por sus sucesores imprudentes y el resultado era ahora una disolución gradual pero segura. ¿Qué quiere decir esto? Debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, la orgullosa Babilonia iba a caer pronto. Y lo que ustedes ven aquí atrás estaba a punto de suceder. Es lo que iba a seguirle a toda esta historia magnífica de la mano de Dios mostrándose en los jóvenes que él había protegido. Esa insensatez de Belsasar, el familiar de Nabucodonosor, ahora se iba a dejar ver. Iba a admitir en su juventud, Daniel, en su mente, iba a recordar todas las bendiciones del Altísimo, cómo lo había compartido él a Babilonia, a los caldeos, al verdadero Dios. Belsasar ahora, amando de la tierra caldea, se gloriaba en su poder y ensalzó entonces, vea, su corazón contra el Dios del cielo. Hizo lo mismo que cuando Nabucodonosor se había rebelado en contra de Yahweh. Este familiar, Belsasar, hizo lo mismo, se ensalzó. Ahora, y sabe usted una cosa, Abner, que estás aquí, ¿saben una cosa? Para quien sea que no conoce el trasfondo, Lucifer, después de ser un ángel creado perfecto, él se ensalzó en su corazón y él decidió entonces querer ser adorado en vez de adorar a su creador. Esta es la raíz de todo ser humano antes de caer del punto más alto a caer a un punto de oscuridad. Tal era el caso de Belsasar. Él se había ensalzado. Muchas habían sido sus oportunidades para conocer la voluntad divina, pues él había estado allí, conociendo a Daniel. Él había leído en los rollos de la historia cómo su familiar Nabucodonosor había sido librado. Belsasar tenía suficiente evidencia, había visto la voluntad divina por medio de estos jóvenes. Entonces, para comprender que era la responsabilidad ahora de él, prestarle obediencia al único Dios verdadero, creador, el Señor, Elohim, el más grande, sabía que por decreto divino, Belsasar, su abuelo, había sido desterrado de la sociedad de los hombres y sabía también de su conversión. Había escuchado todas estas maravillas. Belsasar sabía lo que había ocurrido. Había escuchado Belsasar de la curación milagrosa de Nabucodonosor. Lo vimos hace 2 días, ¿se acuerda? Daniel 3, Daniel 4, cómo Nabucodonosor en su apogeo, en su era más poderosa, él ensalza su corazón y entonces Dios le humilla. No es por demás de que la palabra de Dios dice, porque todo aquel que se humilla será ensalzado.
y también el que se ensalza será humillado. Es que esa es la realidad del mundo, del ser humano. Esto se originó en el cielo, en Lucifer. Él quiso ensalzarse sobre todos. Él quiso morar en el trono del norte, donde estaba su creador. El ensalzamiento del corazón es el que nos lleva muchas veces a la tristeza y a la ruina. Belsasar sabía que por decreto divino su familiar Nabucodonosor había sido desterrado de la sociedad de los hombres. Sabía también de su conversión y la curación milagrosa, pero Belsasar dejó que el amor por los placeres y la glorificación propia borrasen las lecciones que nunca él debiera haber olvidado. Querido amigo, hermano en la fe que estás aquí, Lalo, bienvenido. La realidad del ser humano es esta. Cuando nosotros olvidamos las bendiciones de Dios, muy pronto regresamos al vómito de donde salimos. Esa es la naturaleza recurrente del ser humano. Y Belsasar estaba haciendo el mismo error. Había visto el poder de Yahweh actuar en su familiar Nabucodonosor, pero ahora, rodeado de la pompa, influencia, poder y el placer carnal, quizás el vicio de lo que tomaba, comía o olía, le dominaba. Ahora ese amor por el placer, la glorificación propia, borró la lección que él nunca debió haber olvidado. Malgastó entonces Belsasar la oportunidad que se le había concedido misericordiosamente y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad. ¿Sabes una cosa? ¿Qué dice la Biblia que es la verdad? Solamente hay 3 cosas en la Biblia que son la verdad. Número 1, San Juan 14:6 dice, Jesucristo de él mismo, yo soy la verdad. Ustedes recuerdan hace 2 días que tocamos en el horno de fuego como un cuarto, como el Hijo de los dioses, dijo Nabucodonosor, se había aparecido. Esa verdad, Jesucristo en la verdad, se había manifestado en la vida de Daniel y los amigos. Ahora Belsasar había rechazado la verdad, lo que Nabucodonosor había adquirido finalmente a costo de indecibles sufrimientos y humillaciones. Belsasar lo pasaba por alto con indiferencia. Hay una segunda cosa que la Biblia dice que es verdad, y esa es Salmo 119, lo dijo el rey David, tu palabra es la verdad. Y esa palabra que hoy fue registrada en el Antiguo Testamento por medio de Daniel y se escribió, incluyendo el relato mismo de Nabucodonosor del capítulo 4 de Daniel. Ahora, esa palabra inspirada por Dios, incluyendo la ley, el Torá, el Pentateuco, los profetas, en el tiempo de Nabucodonosor y Belsasar, que se componía en ese tiempo por Jeremías, Ezequiel, Daniel. Belsasar, el familiar de Nabucodonosor, ahora dejaba por lado. También David dice, tu ley es la verdad. Esa ley no es la ley mosaica de la cual habla la Biblia. Esa ley que es verdad no es la ley ritual, que es una sombra y quedó atrás. Esa ley que es verdad no es la ley civil judía, no. Esa tuvo una caducación. Esa ley solamente es distinta y única, es el carácter de Dios y no es la ley escrita en un rollo, no es la ley mosaica, es la ley de las 10 letras, los 10 mandamientos escrita y dada por el dedo de Dios en las 2 tablas de piedra, la cual todavía está vigente de acuerdo al Nuevo Testamento, la cual está en el cielo y el profeta Juan lo vio. Esa ley es la verdad. Esos 10 mandamientos es el carácter de Yahweh Adonai, Elohim, el Shaddai. Es su carácter. Si nosotros queremos vivir en bendición y evitar el dolor, debemos recordar y regresar a
Mandamientos 1 al 4, no tendrás dioses ajenos, ni te postrarás ante ellos. Belsasar estaba quebrando esos 4 mandamientos al tener él mismo ídolos en esta fiesta que ustedes ven aquí atrás. Los mandamientos 5 al 6. Ahora, hablaban y resumían el amor al prójimo. Esa es la verdad. La insensatez de Belsasar ahora se iba a dejar ver. No tardaron en ocurrir reveses. Babilonia entonces, muy pronto, fue sitiada. ¿Alguien de aquí sabe por quién fue sitiada? ¿Quién sitió y le quitó el poder a Babilonia? ¿Alguien aquí quiere decirme? ¿Alguien aquí sabe? Me gustaría escuchar de ustedes. ¿Alguien aquí sabe? ¿Alguien gustaría decirme quién sitió a Babilonia? ¿En qué año la sitió? ¿Qué poder tomó el control en vez de Babilonia? ¿Alguien aquí sabe? Bienvenido. Ahora, Babilonia fue sitiada. La pregunta del momento es, ¿quién la sitió? ¿Cuándo la sitió? ¿Por qué la sitiaron? Muchas habían sido sus oportunidades de Belsasar. Ahora él, aquí atrás, estaba a punto de ver su último momento. Él no aprovechó las medidas que Dios le había puesto a su alcance. Él pisoteó la verdad. Lo que Nabucodonosor había adquirido con mucho costo y lágrimas para que Belsasar aprendiera. Ahora Belsasar no le daba el mismo valor. De acuerdo a la historia del mundo, de acuerdo a la clase de historia y los maestros ateos que han escrito la historia, pero también de acuerdo a la Biblia, Babilonia fue sitiada por Ciro, sobrino de Darío el Medo y general de los ejércitos combinados de los medos, persas. ¿Se acuerdan ustedes que hace una semana vimos Daniel capítulo 2, la estatua de Nabucodonosor, el sueño? La segunda parte de la estatua era medo-persa. Era el reino que iba a seguirle a Babilonia. Y se acuerda que Daniel le dijo a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, Babilonia. Ahora le seguía Medo-Persia. E iba a ocurrir esta transición de poder bajo el familiar de Nabucodonosor, Belsasar. Daniel capítulo 5, durante el vigía invisible. Todo esto que estoy relatando se encuentra en la Biblia. Ahora, el segundo poder en la historia era Persia. Al principio compuesto por los medos y persias. Ahora, Belsasar disfrutaba de una fiesta, de un festín. Él hizo un gran banquete a más de 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Se cree por historiadores fuera de la Biblia de que Belsasar estaba disfrutando y festejando posiblemente una esposa nueva de otro país para hacer la paz y hacer alianzas. Otros creen, historiadores, que estaba celebrando una gran victoria sobre otro país, otra nación. Otros creen que inauguraban nuevos dioses y se encontraban en este festín, banquete. Ahora, vea este componente, se encontraban con vino. Vino literal, vino fermentado, vino que emborracha, que bota los sentidos. Cuando usted quiera saber la palabra vino en la Biblia, si es vino fermentado o no, simplemente vea el contexto, porque en la palabra hebrea muchas veces se usó la misma palabra para jugo de uva no fermentado.
Vea el contexto de lo que está hablando para comprender si era jugo de uva fermentado que emborracha o no. Belsasar. Entonces, en este festín banquete bebía vino. Y esta es una combinación que nos lleva al desastre. Cualquier sustancia que nos altere el intelecto no nos va a dar buenos resultados. En términos espirituales, cuando usted se encuentra al sistema enemigo de Dios y lo ve, lo lee o escucha con la palabra vino, también tiene una aplicación escatológica, es decir, una explicación del fin, pero el vino es una doctrina falsa. En el tiempo presente y en el tiempo final, el mundo estará dominado por vino, que es doctrina falsa. Vino, para otro tema, de la que Apocalipsis llama ramera, que es la madre. Ahora, volvamos al tema. Todos los atractivos ofrecidos por la riqueza y el poder aumentaban el esplendor de la escena. Entre los huéspedes que asistían al banquete real había hermosas mujeres que desplegaban sus encantos. Había hombres de genio, educación. Los príncipes y los estadistas bebían vino como agua. Bajo su influencia enloquecedora, se entregaban a la orgía. Habían quedado la razón destronada por una embriaguez desvergonzada. Todo esto usted lo encuentra en Daniel capítulo 5. Y habiendo cobrado ascendiente los impulsos y pasiones inferiores. Esta es la realidad. Todos ustedes que están aquí, que no tienen 12, 13 años de edad, 18 años, que tienen más años de 20 años, conocen el mundo, conocen lo que el mundo ofrece. Y todos ustedes saben, alguien les ha contado de que cuando una persona toma vino, se convierte en la persona más valiente, se le quita la vergüenza, pero también pierde el juicio, entra en peleas o puede tener un accidente automovilístico más fácil porque pierde el juicio. Lo mismo estaba ocurriendo en esta fiesta de Belsasar, que tenía el componente literal vino, su razón destronada por la embriaguez, desvergonzada y habiendo cobrado entonces ascendiente los impulsos y pasiones inferiores, el rey mismo dirigía la ruidosa orgía. Ustedes han escuchado muchas historias de personajes que cuentan de que tomaron una decisión equivocada porque estaban bajo la influencia de una sustancia o del vino. ¿Lo han escuchado ustedes? Es que es la realidad. Y Daniel 5 nos confirma esta combinación, que no nos conviene meter a nuestro intelecto. En ese gran transcurso del festín, ordenó Belsasar que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, mujeres y concubinas. Detengámonos. ¿Cuándo trajeron esos utensilios de oro? En el año 605 antes de Cristo, primer sitio de Babilonia a Judá, donde también llevaron a el príncipe Daniel preso, reo. Y ahora Belsasar, para mostrar de que su Dios de él era superior a cualquier otro Dios, quiere derramar la copa de la ira de Dios, provocando la ira de Dios. Entonces él quiere festejar por sus dioses, con sus mujeres, concubinas, con vino, en lo que había sido una vez dedicado para ser sagrado. Y aquí hay una aplicación para nosotros, para ti, amigo, amiga, hermano, hermana en la fe. Esta es la realidad. Nosotros que ya conocemos de la verdad bíblica, que es Jesucristo, sus mandamientos y su palabra, cuando nosotros sabiendo eso, no nos importa más la vida espiritual y decimos, si Dios me quiere salvar y llevarme al cielo, me tiene que llevar así como estoy, yo no voy a cambiar.
y nosotros pretendemos tener una vida sacrosanta, apartada, ser salvos, pero nuestros frutos muestran otra cosa y mezclamos lo que no es santo, lo que es mundano, es decir, el fuego extraño, en otro término. Lo mismo va a ocurrirnos en nuestra vida, va a venir la desgracia física y espiritual. Lo mismo estaba haciendo Belsasar, estaba mezclando lo que había sido consagrado a uso santo antes de Cristo, con que eran los utensilios del templo que Nabucodonosor había construido, con el vino rebajado a sus concubinas. El rey quería probar eso, y entonces probaron en los vasos el vino. Él y todas las demás mujeres, y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de metal, de hierro, de madera y de plata. Poco se imaginaba Belsasar que un testigo celestial presenciaba su desenfreno idólatra, el vigía invisible de Daniel capítulo 5. Pero un vigía divino, aunque no reconocido, miraba la escena de profanación y oía la alegría sacrilega, irrespetuosa. Pronto el huésped no invitado hizo sentir su presencia. Al llegar el desenfreno a su apogeo, ¿alguien de aquí sabe qué hizo ese vigía invisible? ¿Alguien aquí me puede decir qué hizo el vigía invisible? Me gustaría escucharles. Háblenme. ¿Qué hizo el vigía invisible? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué hizo el vigía invisible? Ese vigía invisible de Daniel capítulo 5 estaba a punto de hacer lo siguiente. Muestra su presencia. No invitado, hizo ahora notable lo que estaba a punto de hacer. Al llegar el desenfreno, él apareció, lo que ven ustedes aquí atrás, una mano sin sangre, y trazó las paredes del palacio con caracteres que resplandecían como fuego, palabras que, aunque desconocidas para la vasta muchedumbre, eran un presagio, eran como una profecía, digamos, eran como un anuncio de lo que había de ocurrir en segundos, en minutos. ¿Pueden verlo aquí atrás? De la condenación para el rey y sus huéspedes. Ahora, atormentados por su conciencia, acallada quedó la ruidosa alegría, mientras que hombres y mujeres, dominados por un terror sin nombre, miraban cómo la mano trazaba lentamente los caracteres misteriosos, cómo en visión panorámica desfilaron ante sus ojos los actos de su vida impía. Les pareció estar emplazadas ante el tribunal del Dios eterno, cuyo poder acababan de desafiar, donde tan solo unos momentos antes habían prevalecido el festín, eran irrespetuosos, la burla, los chistes blasfemos, se veían rostros pálidos, se oían gritos de miedo, desesperación. Cuando Dios infunde miedo en los hombres, no pueden ocultar la intensidad de su terror. Belsasar ahora, aquí atrás, era el más aterrorizado de todos. Él era quien llevaba la mayor responsabilidad por rebelión contra Dios, que había llegado esa noche a su apogeo en el reino babilónico, en presencia del vigía invisible, representante de aquel cuyo poder había sido desafiado y cuyo nombre había sido blasfemado. El rey se quedó paralizado de miedo. Su conciencia se despertó. Desatáronse las ceñiduras de sus lomos, dice la Biblia, Daniel 5.
y sus rodillas se batían la una con la otra. Temblaba, pegaban la una con la otra. ¿Qué más sucedió al rey? Belsasar entonces se había levantado impíamente contra el Dios del cielo. Había confiado en su propio poder, sin suponer siquiera que alguno pudiera atreverle a decir lo siguiente: ¿por qué obras así? Porque si alguien lo retaba y le cuestionaba, le podía matar en ese momento. El único que podía intervenir era el Dios Altísimo. Ahora comprendía Belsasar que le tocaba dar cuenta de la mayordomía que le había sido confiada y que no podía ofrecer excusa alguna por haber despreciado sus oportunidades ni su actitud desafiante. En vano trató el rey Belsasar de leer las letras ardientes en la pared. Encerraban un secreto que él solo no podía sondear, interpretar, comprender, leer. Un poder que le era imposible comprender a contradecir. Desesperado, se volvió hacia los sabios de su reino en busca de ayuda. Su grito frenético repercutió en la asamblea cuando invitó a los astrólogos, caldeos, adivinos a que leyesen la escritura. Prometió: cualquiera que leyere esta escritura y me mostrare su declaración será vestido de púrpura, tendrá collar de oro a su cuello y en el reino se enseñoreará como tercero en mando. Pero de nada le valió la súplica que dirigió a sus consejeros de confianza, ni su ofrecimiento de ricas recompensas. La sabiduría celestial no puede compararse ni venderse. La sabiduría celestial no puede compararse ni venderse. Así como el mago Simón en el libro de Hechos quiso comprar al Espíritu Santo para hacer milagros y empezar su propia compañía millonaria, hoy en el presente muchos ministros, pastores y líderes de iglesias se enriquecen del dinero de otra gente. Ellos no han comprendido que la sabiduría celestial no puede venderse, incluyendo al Espíritu Santo que Dios da. Pues hoy en día hay muchos en todo el mundo, muchas y muchos que pretenden tener el título, pretenden ser enviados de Dios, pero tienen un espíritu de engaño. Todos los sabios del rey no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su declaración. Les era tan imposible leer los caracteres misteriosos como lo había sido para los sabios de una generación anterior interpretar los sueños de Nabucodonosor, los dos, Daniel 2 y Daniel 4. Los vimos la semana pasada. Belsasar, el familiar de Nabucodonosor, estaba haciendo el mismo error de Nabucodonosor. Primero recurrió al brazo humano. Cuando le falló la confianza humana, la sabiduría, la inteligencia carnal, entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo mismo que Nabucodonosor. Entonces, la reina madre recordó a Daniel, quien más medio siglo antes había él dado a conocer al rey Nabucodonosor el sueño de la gran imagen y su interpretación. Dijo ella: rey Belsasar, para siempre vive, no te asombres de tus pensamientos, ni tus colores se desmuden. En tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia, sabiduría, como ciencia de los dioses, al cual rey Nabucodonosor constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos, adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, ciencia, entendimiento, interpretando sueños, declarando preguntas, enigmas, misterios y deshaciendo dudas. Es a saber, Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él mostrará la declaración. Entonces Daniel fue traído delante del rey, haciendo un esfuerzo para recobrar la serenidad. Belsasar, el rey, dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti,
y que en ti se halló luz. Querido amigo, amiga, querido hermano en la fe, vamos a continuar con este tema interesante, pero la pregunta para mí primero y para ti es, ¿se halla en ti la luz? Yo ya sé si se halla en mí la luz. Yo ya me hice esa pregunta. Me la estoy haciendo ahora mismo. Esa luz no es una iglesia, no es un pastor, no es si tus nombres están escritos en los libros de una iglesia. No, la luz es Jesucristo. Jesucristo, su ministerio desinteresado, su ministerio que Jesús dejó, donde no se reconoce la influencia, el poder y la riqueza. Su ministerio de Jesús que le dio a los discípulos y le dijo, vayan sin una segunda bolsa, sin comida, con sandalias, sin dinero. Está en los evangelios. Vayan y enseñen estas nuevas del evangelio. La luz se encuentra en las enseñanzas que Jesucristo dejó, en sus palabras de esperanza, en sus mandatos que Él nos dio. La luz es Jesucristo. La luz es su palabra. Es lámpara a tus pies para que no tropieces en el camino de la vida. Lámpara es la luz de los 10 mandamientos, la cual, si la seguimos con la ayuda de Dios, nos puede evitar llorar, sufrir, caer en depresión. Lámpara es sus 10 mandamientos. Toda su palabra de Génesis, Apocalipsis, y lámpara y luz es Jesucristo. Belsasar le preguntó y le dijo a Daniel, yo sé que en ti hay luz. La pregunta y conclusión para nosotros por esta noche es, ¿se encuentra la luz de Dios en nosotros? Para que otros, quizás tu hijo, tu nieto, tu hermano, tu sobrino que está atado a las drogas, pueda ver en ti la luz y ver un eslabón de esperanza, para que tú le traigas esa esperanza por medio de Jesucristo. Oremos. Nuestro Dios y Padre, permite que cualquier persona que está aquí escuchando, primero yo, después ellos, podamos abrir nuestro corazón a ti que eres luz. Tú has prometido que todo aquel que anda y camina en la luz no tropieza. Permítenos aceptar tu palabra, tus mandamientos y a Jesucristo el Salvador como la única luz. Lo pedimos en el nombre del Salvador Jesús. Amén.